están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Continuamos entonces, estamos en el ejercicio número 1 del tema límites trigonométricos indeterminados. Nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 y ahí tenemos la función. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es evaluar el límite, ¿sí? Entonces evaluamos, es decir, reemplazamos el valor de x por 0. Tendríamos en el numerador 1 menos coseno de 0 sobre 0 al cuadrado. Esto nos va a dar, nosotros sabemos que el coseno de 0, esto es 1, ¿cierto? Entonces nos dará 1 menos 1 en el numerador y 0 en el denominador. Entonces tendríamos una indeterminación de la forma 0 entre 0. Esto es indeterminado. Muy bien, entonces tenemos que levantar la indeterminación, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a levantar la indeterminación. Bien, vamos a dividir nuestra pizarrita por aquí. Entonces, esto será igual al límite cuando x tiende a 0 de... Ahora fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a copiar nuevamente esto. Pero voy a multiplicar, fíjense, voy a multiplicar por 1 más coseno de x. Y a su vez también pues divido por 1 más coseno de x, pues no, ¿cierto? Entonces tendríamos límite cuando x tiende a 0 de... Entonces aquí en el numerador nos quedará 1 menos coseno cuadrado de x. Claro, porque esto es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí cuando se multipliquen va a generar una diferencia de cuadrados. Y luego abajo en el denominador tendríamos x cuadrado, ¿sí? X cuadrado que multiplica a 1 más coseno de x. Bien, tendríamos así, ¿cierto? Bien, además, fíjese por aquí, vamos a recordar, ¿cierto? Una identidad trigonométrica que nos dice que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, esto es igual a 1, ¿cierto? Y de aquí podemos despejar seno cuadrado de x, esto será 1 menos coseno cuadrado de x, ¿cierto? Entonces fíjense, esto debemos recordar que proviene pues de esta identidad trigonométrica. Bien, entonces tendríamos límite cuando x tiende a 0 y en vez de poner 1 menos coseno cuadrado de x ponemos pues seno cuadrado de x, ¿cierto? Porque es equivalente esto sobre x cuadrado que multiplica a 1 más coseno de x. Bien, entonces podemos separar en dos límites, ¿verdad? Lo voy a separar así, una multiplicación de límites. Límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x sobre x cuadrado que multiplica al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 1 más coseno de x. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, fíjense, esto es límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, todo esto al cuadrado, por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 1 más coseno de x. Muy bien, entonces aquí recordamos la siguiente propiedad de límites, ¿verdad? Cuando tenemos límite cuando x tiende a 0 de el seno de x sobre x, esto es igual a 1, ¿cierto? Eso es igual a 1. Muy bien, entonces esto equivale a decir lo siguiente: límite cuando x tiende a 0 de el seno de x sobre x, todo esto al cuadrado, por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 1 más coseno de x. Bien, entonces aquí tenemos que esto es 1, ¿cierto? Esto es 1 y 1 al cuadrado sigue siendo 1. Por lo tanto, simplemente nos quedará límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 1 más coseno de x. Bien, y aquí evaluamos nuevamente el límite, pues, ¿no? Entonces sería 1 sobre 1 más coseno de 0, ¿cierto? Entonces, recordar también por aquí que el coseno de 0 es 1, ¿sí? Entonces, sería 1 sobre 1 más 1, pues, ¿no?
Entonces esto nos dará igual a 1 medio. ¿Listo? Y ahí tendríamos la solución de este ejercicio.